Esquema del psicoanálisis, 1940, Sigmund Freud. Para comenzar con la presentación del texto, citaremos unos párrafos del mismo donde se expresa que el propósito de este breve trabajo es reunir los principios del psicoanálisis y exponerlos, por así decir, dogmáticamente, de la manera más concisa y en los términos más inequívocos. Su propósito no es, desde luego, el de compeler a la creencia o el de provocar convicción. Las enseñanzas del psicoanálisis se basan en un número incalculable de observaciones y experiencias. Solo quien haya repetido esas observaciones en sí mismo y en otros individuos está en condiciones de formarse un juicio propio sobre aquel. El esquema del psicoanálisis fue escrito en 1938, época de exilio de Freud, y fue publicado en 1940, al año siguiente de su muerte. Como sabemos, Freud muere en 1939. En un escrito de James Strachey muestra que Freud, con 82 años, con su cáncer en la boca, por el cual fue intervenido más de 30 veces, y su destierro producto del nazismo, poseía todavía un don sorprendente para enfocar de manera renovada lo que podrían parecer temas trillados. Tal vez ningún otro sitio alcanza su estilo con un nivel más alto de claridad. Por su tono expositivo, la obra nos transmite una sensación de libertad, que es quizás lo que cabía esperar de un maestro como él, al presentar por última vez las ideas de las que fue creador. Es decir, que Esquemas del psicoanálisis nos permite de manera sintética y clara la posibilidad de acercarnos al corazón de la doctrina freudiana a través de sus conceptos fundamentales. El profesor Moyano los invita a recorrer el pensamiento de Freud, su obra expuesto en este texto, pero antes les mostrará con qué se encontrarán en su contenido. El texto está estructurado en 3 partes claramente delimitadas. La parte 1, titulada La psiqui y sus operaciones. La parte 2, denominada La tarea práctica. Y por último, el apartado más breve, titulado La ganancia teórica. En la primera parte nos encontramos con el edificio, la estructura conceptual fundamental en la que se apoya la doctrina y prácticas psicoanalíticas. Es la arquitectura donde se expone una descripción del aparato psíquico freudiano, sus partes y funciones y las fuerzas actuantes en su interior. Además, es la conceptualización o doctrina de las pulsiones. El controvertido descubrimiento de la sexualidad infantil, que queda plasmado bajo el título Desarrollo de la función sexual, las cualidades psíquicas que ponen de manifiesto la primer tópica freudiana, es decir, inconsciente, preconsciente, consciente, articulada con la segunda tópica, yo, superyo, ello. Y por último, el sueño, como ejemplo de material inconsciente en tanto vía regia para acceder al mismo, pero también el sueño como ejemplo de un fenómeno psíquico para explicar el dinamismo y la estructuración psíquica. Luego, la segunda parte se encuentra dividida en 2 secciones. Por un lado, encontramos bajo el título La técnica psicoanalítica un preciso desarrollo estrictamente técnico y ético que atañe a la clínica psicoanalítica. Los temas y nociones fundamentales serán los que hacen al pacto que define la situación analítica, a saber, la regla fundamental del psicoanálisis, la transferencia, la resistencia, represión y demás particularidades que hacen al tratamiento y al vínculo entre el que habla y el que escucha, entre el analizante y el analista. En la siguiente sección, que se titula Una muestra de trabajo psicoanalítico, Freud definirá a la neurosis en tanto solución de compromiso, cuyo saldo será la creación de un síntoma. A su vez, Freud desarrolla su descubrimiento del complejo de Edipo, complejo estructurante del psiquismo, distinguiendo las particularidades del Edipo masculino del femenino. Por último, el tercer apartado nos ofrece en detalle y profundidad las particularidades del yo en tanto instancia psíquica que se ubica entre el mundo exterior, realidad objetiva, y el mundo interior, exigencias pulsionales del ello. El autor desarrolla en este capítulo las grandes tareas de mediación que realiza el yo, al igual que las alteraciones que sufre el mismo, producto de las exigencias que supone su función. Así pondrá en manifiesto la angustia producida por amenazas como la pérdida del amor o la amenaza de castración, las afectaciones psicóticas producto de la escisión del yo, la desmentida de la realidad en el fetichismo como un singular ejemplo de escisión del yo que sucede en la perversión.
A continuación, presentaremos un fragmento de la entrevista que fue concedida al periodista Georges Silvestre Firek en 1926 en la casa de Sigmund Freud en los Alpes suizos, la cual fue publicada en el volumen de Psychoanalysis and the Fat en Nueva York en 1957 bajo el título El valor de la vida. ¿Le gustaría retornar en alguna forma, ser rescatado del polvo? ¿Usted no tiene, en otras palabras, deseo de inmortalidad? Sinceramente no. Si la gente reconoce los motivos egoístas detrás de la conducta humana, no tengo el más mínimo deseo de retornar a la vida.